¿Qué tal? Hoy vamos a aprender a instalar unos sensores de presencia humana que lo que van a hacer es que van a apagar los aires acondicionados de una habitación para que no se quede prendido cuando no haya alguien en la habitación. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, yo tengo un Airbnb en la ciudad de Veracruz. Este Airbnb pues tiene aires acondicionados en los cuartos, pero pues me pasaba que las personas llegaban, prendían el aire y se iban y lo dejaban prendido todo el día, y pues eso genera que se descompongan porque recuerden que no pueden estar trabajando 24/7 esos aires acondicionados caseros, y además me llegaba muy caro el recibo de la luz. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que se apaguen cuando no haya alguien, ¿no? Porque por más que les digas, pues a veces no siguen las recomendaciones. Entonces pues me puse a investigar y bueno, vi sensores de movimiento, pero los sensores de movimiento desafortunadamente detectan cualquier movimiento, ya sea de una persona, ya sea que dejen un ventilador ahí moviéndose o que el aire esté moviendo una cortina, lo detectan como movimiento y eso no sería funcional. Además, estos lectores de movimiento tradicionales, pues no, digamos que no los podemos configurar para hacer algunas cosas u otras. Entonces, pues me puse a investigar, como a mí me gusta esto de la tecnología y yo me dedico también a esta parte, me gusta la automatización, pues me puse a investigar qué dispositivos inteligentes podrían ayudarme. Primero encontré unos sensores de movimiento que son también inteligentes, pero es el mismo caso, no quiero que detecten movimiento, sino que haya alguien. Entonces por ahí encontré unos sensores de presencia humana que se supone que detectan los latidos del corazón de una persona. Entonces dije, ah, bueno, estos son los buenos. Ahora faltaba cómo podríamos apagar los aires acondicionados. Mi primera idea fue cortar la energía eléctrica de tajo del aire acondicionado, pero consultando con expertos de aire acondicionado me dicen que eso sí es dañino para los aparatos porque se apagan como si fuera un apagón. Yo lo que iba a hacer es que también conozco unos dispositivos inteligentes que son unas pastillas, que es como si llegaras y ¡pum!, le cortas la corriente eléctrica al aire acondicionado y se apaga. Entonces me comentaban esas personas que esto no es bueno porque tarde o temprano se va a descomponer el aire acondicionado por cortarle la energía eléctrica. Entonces pues estuve buscando más alternativas hasta que encontré estos dispositivos que controlan el aire acondicionado por infrarrojo. La idea original de esos dispositivos es que desde mi celular yo pueda prender el aire, apagarlo para no tener que usar un control. Entonces pues dije, ah, bueno, esto me puede servir, y ya me puse a investigar, pedí los dispositivos en AliExpress, voy a poner los links en los comentarios, y pues me di a la tarea de instalarlos y configurarlos. Entonces en este video vamos a aprender cómo instalarlos y configurarlos para que se apaguen los aires acondicionados cuando no haya nadie en una habitación y podamos ahorrar un poquito de energía eléctrica. Esta fue mi idea de apagarlos, los aires acondicionados, pero esto lo pueden combinar con cualquier otra cosa que sea inteligente, como abrir una cortina, bajar una cortina o no sé, cualquier otra cosa, incluso quitarle la energía eléctrica a toda la casa, dependiendo del escenario que quieran. De aquí se pueden dar una idea. Y bueno, vamos a el video. Este es el sensor de presencia humana. Este nos va a detectar si hay alguien o no en la habitación. Para instalarlo, bueno, lo vamos a conectar a la corriente eléctrica, vamos a configurarlo. Yo tenía ya esta clavija, lo voy a conectar ahorita nada más para poderlo configurar y ya después lo vamos a instalar. Lo vamos a meter en los bornes que trae ya predefinidos. No tienen que coincidir los colores, yo lo puse así porque a mí me gusta que coincidan, pero al ser corriente alterna no importa el orden. Entonces lo que importa nada más es que podamos conectarlo a una fuente de alimentación. Ya que lo conectamos, se va a encender un foquito rojo. Eso significa que ya tiene corriente, ya está funcionando. Ahora vamos a configurarlo. Nuestro teléfono debe tener activado el Bluetooth para que lo detecte automáticamente. Abrimos nuestra aplicación y ahí solito ya lo va a detectar. Ya lo está detectando, le vamos a dar en agregar. Y le vamos a decir a qué red inalámbrica se va a conectar. Recuerden que estos dispositivos solamente funcionan con la red inalámbrica de 2.4 GHz. Si tienen una red que combina el mismo nombre con las dos frecuencias, deben separarlo para que puedan conectarlos, porque si no, no van a poder hacer la conexión. Una vez que ya lo agregó, le damos un nombre descriptivo
para poder identificarlo. Listo, ya lo tenemos agregado. Ahora vamos a agregar nuestro dispositivo infrarrojo. Este es nuestro controlador infrarrojo. Este nos va a permitir encender y apagar el aire acondicionado por Wi-Fi. Para poderlo configurar, lo que necesitamos es primero conectarlo a una corriente eléctrica. Recuerden que estos dispositivos no traían el cubito, entonces voy a utilizar momentáneamente uno de mi teléfono para configurarlo. Una vez que lo conectamos, debemos mantener presionado el botoncito por 5 segundos para que se ponga en modo emparejamiento. Una vez que se pone en modo emparejamiento, lo podemos agregar a nuestra aplicación. Igual seleccionamos la red a la que lo vamos a agregar. Esperamos a que lo agregue. Y una vez que lo agrega a nuestra aplicación, ya lo vamos a poder configurar. Tarda un poquito. Listo, vamos a ponerle un nombre descriptivo. Recuerden que solo funciona con redes de 2.4 GHz. Estos dispositivos solamente funcionan así, entonces hay que configurar nuestro modem o router para que nos permita ver la red de 2.4 GHz. Listo, ya que lo agregamos, ahora vamos a agregar nuestro aire acondicionado. Para esto necesitamos tener el control físico. Le damos en OK, agregar aire acondicionado, le decimos que vamos a prenderlo. Ahí nos dice cómo hacer el aprendizaje, le damos en OK para aprender. Y ahora vamos a presionar el botón de encendido apuntando directamente a nuestro controlador para que lo reciba y lo aprenda. Listo. Ahora presionamos el botón de subir temperatura para que lo aprenda y listo. El botón de bajar temperatura para que lo aprenda y listo. Una vez que lo tenemos, vamos a hacer pruebas. Aquí en este video se me pasó, me quise adelantar, pero ahorita nos vamos a regresar para hacer las pruebas. Listo, vamos a probar, ya encendió, probamos que haya encendido, vamos a probar que suba temperatura. Listo, el aire ya subió la temperatura, ya volvió a subir la temperatura. Ahora que ya lo tenemos configurado, vamos a ver cómo los vamos a instalar. Igual hay que ponerle un nombre descriptivo para identificarlo. Ya quedó. Para instalarlo yo metí el sensor de presencia dentro de una caja de derivación. Estas cajas se utilizan generalmente para instalar cámaras de videovigilancia. También aquí adentro vamos a meter el cubito que va a alimentar a nuestro controlador infrarrojo. Lo vamos a conectar todos juntos con un cable de corriente eléctrica de calibre 16, como se muestra en la imagen, y vamos a jalar la energía eléctrica del foco, de los cables que están en el foco, y va a quedar algo como esto. Solo hay que ponerle algo para que se vea un poquito más estético, una canaleta, una manguerita o algo así. Ahora vamos a grabar la escena. Vamos a decirle que cuando cambie el estado de un dispositivo haga otra cosa. Seleccionamos el sensor, le decimos que cambie la presencia, que cuando no haya nadie, entonces vamos a seleccionar que controle un dispositivo, seleccionamos el clima de abajo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, así lo dejamos porque simplemente va a apagarlo. Le damos en Next y ya lo tenemos agregado. Le vamos a dar en Save. Bueno, una vez que hicimos esto, ya tenemos configurados nuestros dispositivos para que se apague el aire acondicionado cuando no haya alguien en la casa o en la habitación. Entonces, lo único que nos queda es hacer las respectivas pruebas. Las instalaciones van variando, depende siempre de cada casa, de las instalaciones eléctricas y derivados de otras cosas. Entonces, es importante que hagan una instalación adecuada. Recuerden que todo depende de cómo esté en el lugar donde lo quieran poner. Yo quise poner los dispositivos sensores en la parte de arriba de la habitación. ¿Por qué? Porque bueno, así tienen los huéspedes menos acceso a esa parte.
porque también los sensores de presencia humana detectan de arriba hacia abajo en un ángulo de 120 grados, me parece. Entonces, para que no se apague el aire cuando estén durmiendo o cuando alguien se quede completamente quieto, es importante que lo tengamos en una zona donde esté detectando a las personas, porque si lo ponemos al lado, yo lo probé poniéndolo al lado y sí se apagaba de repente, entonces no me gustó, por eso decidí ponerlo arriba, así bien sobre la cama, para que esté detectando a las personas que están ahí. Eso fue todo, muchas gracias por ver este video, ojalá les sea de utilidad y si tienen alguna duda pues escriban en los comentarios y trataré de contestarlos.